Informe Inmobiliario TV. Bienvenidos a una nueva edición de Informe Inmobiliario en televisión. Hoy con un tema sin lugar a dudas interesante, Javier. Tema alquileres. Muchísimo por decir, ¿no? Nueva ley del año pasado y todos los ajustes que eso requiere de ese tema, y lo que me gustaría es ir planteándote, más allá de anunciar que va a haber un invitado especial, vas a tener una charla con un invitado muy especial, un rosarino que sabe mucho de la temática, y el planteo de lo que es el corretaje inmobiliario en materia de alquileres. Así es. Vamos a hablar un poco del tema de alquileres con un invitado especial desde Rosario y vamos a hablar un poquito de cuáles son las ventajas y desventajas de la ley y bueno, consejos muy buenos sobre todo para el propietario y también para el inquilino. Consejos sobre alquileres, dijimos. Así es. Un dato que me puedes dar, que después lo vas a charlar y seguramente van a precisar ahí con el corredor Ángel René Dure López, así es, ¿no? Así es. Es la persona con la que vas a charlar en un rato nada más. Sí, vamos a hacer una entrevista. La pregunta es, ¿qué es el corretaje inmobiliario en materia de alquileres? El corretaje, ¿qué es el corretaje? El corretaje es una mediación de cualquier negocio lícito entre dos partes. Ajá. El corredor es un mediador que medía en intereses muchas veces contrapuestos entre una parte y otra. Y tiene que buscar un punto de equilibrio donde le cierre a ambas partes. Ajá. ¿Es el trabajo que hacen las inmobiliarias, Javier? El trabajo de las inmobiliarias por ahí muchas veces no se desvirtúa y no se concreta el tema del corretaje. Por eso estamos por ahí aclarando este concepto, porque la idea es no mediar a favor de ninguna de las partes, ni la parte propietaria ni a favor del inquilino, sino buscar un equilibrio donde se busquen un equilibrio de intereses y se cierre en la estrategia win-win, donde los dos ganan. Buscar un beneficio mutuo para ambas partes. Yo creo que esa es la tarea del corredor específica. Claro, porque decías recién el objetivo de ganar. En un negocio de por sí ya la confluencia de partes que se encuentran para lograr un negocio, para que el negocio sea bueno, tiene que ser bueno para dos partes. Yo compro un producto, estoy contento con el producto y el vendedor está contento con la venta que va a hacer, el ajuste va a ser seguramente de formas y ajuste de precios, pero que en el tema alquileres, vos recién decías que el corretaje es una mediación. ¿Sí? Yo inquilino, por ejemplo, sé que lo vas a hablar ahora con Dure López al tema, pero yo inquilino, ahora un dato que tengo, por ejemplo, que seguramente ustedes lo van a repasar, es 3 años, ya no un contrato de 2 años, sino de 3. Así es. Uno de los datos. Es una de las ventajas para el inquilino. Una ventaja para el inquilino. Le da más estabilidad. Un poquito más de estabilidad, sí. Sé que puedo permanecer un poquito más. Y entre otras cuestiones, es una ventaja que me da la ley. Lo vas a hablar ahora, no quiero entrar en detalle porque seguramente lo van a precisar en la entrevista. Pero una cuestión más, antes que te pongas a charlar, ya vamos a conectarnos con él, vas a poder charlar tranquilo con Dure López sobre esta cuestión, es decirte, Javier, el inquilino hoy, ¿cuál es hoy la cuestión más cruda o más real que te tiene que afrontar? El inquilino, estoy hablando del cliente en este caso. El inquilino lo que tiene que hacer es informarse, asesorarse para sobre todo en el contenido del contrato. Por eso es importante la figura de un buen corredor, obviamente, con buenas intenciones. ¿Por qué? Porque el contenido del contrato es fundamental y un buen corredor te hace certificar el contenido del contrato y te da seguridad para que en el momento de firmar un contrato tenga todas las características y tenga una claridad y transparencia el contrato. Acá lo importante es que el contrato tenga transparencia porque va a ser uso y goce de una cosa. Le da respaldo a la persona que contrata y también le da un respaldo legal al inquilino en este caso. Así que es. Sean claras las cláusulas. Así es. Por eso es importante que todo el contenido se genere en el contrato y se respete el contrato. Por eso es importante, por ahí
vas a alquilar, que se asesore y que traiga a un corredor antes de firmar un contrato, por ahí que se asesore con otro corredor. Vamos a una pausa, nos conectamos ya, está ya listo para charlar con Javier Borges Ocanto, el corredor desde Rosario, Ángel René Duré López. Las siguientes marcas auspician Informe Inmobiliario TV. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Ángel? Saludos desde Posadas Misiones en Informe Inmobiliario. Bueno, un gusto, Javier, un abrazo grande desde acá de Rosario. Qué bueno, Ángel, tenerte conmigo, en esta entrevista a distancia. Vamos a hablar un poquito de esta nueva ley de alquileres y que por ahí tanto el propietario y el inquilino se sienten un poco confundidos con esta nueva ley o no saben qué hacer. El propietario por ahí no sabe qué va a hacer, si va a poner la unidad funcional o el inmueble en alquiler temporario, o lo pone a la venta, o lo pone en alquiler, o lo saca del mercado. Entonces quería consultarte un poquito desde tu perspectiva, ¿qué consejo le darías a un propietario en estos momentos? Bueno, yo creo que más allá de que hay una nueva legislación, la ley 27.551, que está vigente desde el 1 de julio, esto está inmerso en todo el proceso de cuarentena, de decretos que han extendido los plazos de los contratos. O sea, siempre que se manosea un contrato en la sociedad, genera mucho temor. Claro. Porque uno cuando contrata un acuerdo de partes y un poco planea, es la posibilidad de planear un poco el futuro. Cuando el Estado se mete entre las contrataciones privadas, uno se empieza a asustar. Totalmente. En principio, yo creo que lo que más desazón ha dejado en la parte locadora, digamos, y en las inmobiliarias, es la cuestión de los decretos que extendieron los plazos de garantía y sin aumento de precios, de alguna manera se congelaron los precios y eso interrumpió un poco la buena fe de las partes. Por un lado hay gente que ha cumplido y otra gente que no cumplió, aprovechó la situación. Entonces una vez que se les desocupa el inmueble es como que toman un envión y lo quieren poner un poco más al doble del valor que tenía el alquiler. Ahí está el problemita, digamos. Veo que se suman, se habla siempre de que existe, vos que sos marketinero, de un pensamiento reticular. Cuando uno quiere ver, no sé, un Ferrari rojo, lo ve en una revista, en una película, es recurrente, digamos, la imagen. Y acá se empiezan a ver problemas que hacen que el alquiler tenga que aumentarse. Claro. No saber cuánto va a ser el alquiler del año que viene, que dependa del Banco Central y que dependa de índices que muchas veces se pueden manipular, eso ya genera otra incertidumbre y por las dudas, como buenos argentinos, siempre queremos asegurarnos más. A veces se caen los edificios de tanto material que le ponemos por las dudas, no queda tan pesado. Y esto pasa. Yo creo que
La ley, más allá de todo, es buena, digamos. Se extiende el plazo de 2 a 3 años, se fija el alquiler para el primer mes y ese alquiler va a durar 12 meses. A los 12 meses el Banco Central, o sea, mensualmente el Banco Central emite un índice por el cual se va a actualizar una vez por año. Claro. Si eso funciona normal, está todo bien. Acá se tiene miedo de que cuando salga o pase cualquier cosita con el tema de pandemia o cualquier otra situación económica y social, el Estado, digamos, no quiero acusar de populismo ni nada, simplemente intervenga y diga, bueno, no sé, el máximo que se puede aumentar está. Claro. Una especie de precio máximo, y eso, bueno, sacaría muchas unidades del mercado, lo cual también por teoría económica va a hacer que aumente el precio de las locaciones, y la incertidumbre por parte del locador también aumenta, es un efecto psicológico sobre el precio. Claro. Entonces, bueno, está un poquito en este momento hay mucha espuma, tiene que bajar esa espuma y llegar a un punto de equilibrio. Lamentablemente en el medio hay gente que se queda sin techo. Claro, hay que darle información certera a la gente también para disminuir un poco la incertidumbre. Por ahí el régimen anual, ahora se va a actualizar anualmente el tema de alquileres, entre el precio de índice del precio del consumidor, la inflación y el salario. ¿Qué consejo por ahí le darías para buscar un punto de equilibrio como mediadores o corredores nosotros para llegar a un acuerdo entre el inquilino y la parte propietaria? En principio, acá hay que diferenciar los contratos que venían antes del 1 de julio, de los cuales muchos han hecho prórroga y por lo tanto siguen con las condiciones anteriores, ¿cierto? Claro. Ahí hay bastante confusión porque también intervienen los distintos colegios profesionales, inclusive acá en Rosario tenemos, vos sabés, en pelea de colegios, claro. O sea, tenemos la profesión un poco dividida y escuchás cosas como que el contrato se puede prorrogar nada más que por 1 año, otro que te dice no, el contrato se puede prorrogar como máximo el tiempo que tenía el contrato original. Y bueno, se desvirtúa todo este tipo, digamos, de tips que se dan. Yo también los voy a dar, pero no me hagan caso, siempre contrástenlo. Acá es muy sencillo, o sea, el 1 de agosto del 2015 el nuevo Código Civil estipuló fechas mínimas y máximas de los contratos de locación. Y el máximo para destinos viviendas de 20 años y otros destinos 50 años. Entonces, todo contrato que se celebró antes del 1 de junio del 2020, que está con la ley anterior, la del código, la reforma del Código Civil, a partir de los 2 años, tiene 18 años más para seguir haciendo prórroga. La puede hacer desde 1 mes hasta todas las veces que quiera, hasta el plazo máximo legal del contrato, que son 20 años. Y en el caso de industrial, comercial, hasta 50 años. En ese caso, ¿qué se estilaba? Porque no se podía indexar los contratos en esa época. Sigue vigente, no se puede indexar. Simplemente esta es una excepción, la de hacerla anualmente. Entonces se hacía un alquiler global y se pagaba un precio el primer año y otro precio el segundo año. Eso, el que prorroga los contratos anteriores lo puede seguir manejando. De ahora en adelante se fija un solo alquiler y confiaríamos de que el precio al consumidor, el índice de precio al consumidor y los salarios sería una buena actualización. Yo creo que, digamos, en teoría está bien estudiado. Porque fíjate que si se hubiese puesto, no sé, dólar, hoy bajó mucho, o sea, hoy el locatario estaría quejándose de que el dólar no aumenta o que está bajando. Claro. En cambio, lo que más afecta son justamente los salarios y los precios de las mercaderías. El tema es el siguiente, que como pareciera, digamos, está ese pensamiento de decir, pero yo pongo ahora y 36 meses no sé qué va a pasar, es lo más común. Claro. Bueno, ¿qué va a pasar? Al año se va a actualizar
a los índices que llevamos, un 40-50%, y así será, no sé, después será un 30% si es que la economía desacelera todo lo que es inflación. Totalmente. No sé si me desvié de la pregunta. Pero... No, está bien, perfecto. Por ahí el tema de a un inquilino, ¿es más ventajosa la ley para un inquilino? ¿Y qué consideraciones podrías darle como consejo a un inquilino antes de alquilar? Ya te digo, en principio se hizo para favorecer al inquilino. Claro. El tema es que después hay una serie de corporaciones que están en una pelea eterna, grupos de inmobiliarias, grupos de inquilinos, y ahí se empiezan a salir otras cosas. Pero en principio, ¿dónde se lo favorece? En que se amplía como mínimo a 3 años el plazo. O sea que en vez de estar 2 años tranquilo, estaría 3. Se podía hacer antes el contrato por 3, pero acá hay una especie de costumbre un poco autoritaria de parte de las inmobiliarias que no lo tienen como cliente al inquilino, o sea, no cumplen la función mediadora del corretaje, sino que es como que representan al dueño, hasta se ponen en el lugar del dueño e imponen condiciones y no se corren una coma, prácticamente configuran un contrato de adhesión. Va el inquilino y quiere cambiar algo y bueno, es como que es imposible. Claro, no ejercen la función de mediadores, de buscar un equilibrio, entre los intereses del inquilino y los intereses del propietario, buscar un punto de equilibrio entre los intereses, ¿no? Esa es nuestra función como corredor. Claro. Hace 5.000 años que existe el corretaje, pero en Argentina se unificó la profesión del martillero en una sola ley con la del corredor. En el año, prácticamente, digamos, entró en vigencia en el 2000. O sea que ya estamos prácticamente 21, 22 años y todavía no ha nacido, o sea, no se ha implementado el corretaje. Siguen, se matriculan como corredores, pero siguen funcionando como hace 100 años. O sea, en representación de un dueño aparentemente poderoso. A veces el propietario no es poderoso, un jubilado que tiene un departamento para alquilar. Pero no obstante, la inmobiliaria se pone en una posición de poder y exige a veces cosas imposibles. Representación solo de una de las partes nomás se hace, ¿no? Exactamente. Cuando hay un conflicto, enseguida están de parte del titular del inmueble. Ahora, ¿le podría explicar a la gente que no entiende el tema de qué sería un buen corredor en el tema de alquileres, para explicar qué es corredor realmente, porque la gente por ahí no entiende? ¿O qué sería un buen corredor al momento de contratarlo? ¿Qué sería y qué función sería la de un corredor? La función es de mediar entre las partes. O sea, hay una persona que tiene un locador, primero del todo tiene que verificar en calidad de qué es locador, porque eso hay confusiones. Hasta después, si querés, hablamos un poco de la registración en AFIP de los contratos. Sí, me interesa. Y hasta en la misma AFIP hay errores con respecto a la confusión que hay entre el propietario y el locador, y también hasta el de la moneda. Por ejemplo, se puede registrar contrato en dólares cuando ya el dólar no es más dinero, es una cosa. Sin embargo, por una cuestión práctica, pero no se ha modificado ninguna ley, simplemente la AFIP lo ha hecho así en las pantallas para registrar los contratos. El propietario no necesariamente es el locador. El locador es el que da en alquiler. ¿Por qué da en alquiler? Obviamente tiene que tener una causa, pero muchas veces puede ser que no es directamente del propietario, puede ser una empresa, puede haberse cedido por poder, puede ser que una persona viva en otro país, tiene inmuebles y le deja a un familiar que haga de locador. Entonces todo eso el corredor, la diferencia entre el corredor y otras profesiones que puedan intervenir, es que certifica en el contrato que él verificó. Si hay plano, verificó si hay una escritura. Certificar el contenido del contrato, darle validez. Exactamente. Esa es la función nuestra como corredor. Es lo que nos distingue, porque después, por lo demás,
salvo que en esta nueva ley se aclara que en la intermediación tiene que haber un corredor, por lo demás nunca hubo una obligación, digamos. Claro. Pero sí había una característica distintiva que era que al intervenir el corredor y presentar su firma estaba certificando que todo el contenido del contrato fue, digamos, verificado, homologado. Por el lado del locatario, lo mismo, verificar si el locatario también es beneficiario, o sea, si es inquilino o no. A veces puede crear de presa para una persona o una persona para otra persona, puede ser el padre para un hijo estudiante. Entonces, la técnica de redacción del contrato de alquiler es bastante precaria, bastante precaria. Habría que desarrollar un poquito más el documento escrito del contrato, porque viene de otras épocas. Nosotros, bueno, tenemos un poquito la mala costumbre de copiar y pegar, porque eso no solo que es nos ahorramos tiempo en tener que pensar todo un contrato, sino que uno piensa como el escribano, que cuanto menos cambios hace, más seguridad le da. A eso quiero llegar, Ángel, para ir concluyendo. Sí. Porque la gente no entiende la diferencia entre certificar un contenido en contrato que hace el corredor, el martillero y corredor, y la certificación de firmas. Para ir aclarando, porque la gente no entiende, cree que es lo mismo muchas veces. Bueno, esa confusión se dio, vos sabés que yo discuto siempre en distintos foros, y tomaron un poco esto de certificar, pero lo entendieron mal el Capital Federal ahí, CUSICBA, y ellos, por ejemplo, certifican firmas. Claro. Y bueno, yo creo que nuestra función no es certificar firmas. Nuestra función es certificar los contratos, todo el contenido. Claro. Generalmente que certifica la firma, por ejemplo en un contrato, el escribano, él no certifica el contenido. Claro. Lo certifica cuando hace una escritura, que es otro documento, otro trámite. Pero la gente no entiende esa diferencia. No, porque siempre, y aparte, bueno, lo que yo te decía, el contrato viene arrastrándose de años, en donde el inquilino se ha sometido a que le dicen en cláusula de que si no se cae un helicóptero arriba de la casa le tenés que construir la casa nueva, una cosa de loco, ¿no? O sea, no se entiende lo que es la locación. O sea, está ahí adelante y no la ve. La locación simplemente es goce y uso de una cosa, de una bicicleta, de un auto, de una casa. Darle simplicidad. Vos cuando vas a un hotel, ¿pagaste? No, ahí usa todo, hasta capaz que dejar la toalla tirada en el piso, usaste. O sea, y el otro cobra y obviamente tiene una renta. Pero acá, en lo que es vivienda, como tiene un contenido social, y a lo mejor no sé, la cultura de inmigración que hubo en este país, cuando te alquila alguien la casa, pareciera que te la presta, ¿no? Pues se la tenés que devolver mejor de lo que te la dio, pero no es un préstamo, porque un préstamo sería gratuito. Claro. Es como un comodato, un préstamo pago. Tiene que haber una simplicidad, pero también una claridad, ¿no? En los conceptos y en el contrato. Bueno, eso lo tiene que hacer el corredor, aclararlo bien. Y un poco cuidar, el corretaje es un poco cuidar el negocio, ¿no? En el negocio están las dos partes. Acá lamentablemente venimos siempre tirando para un lado y eso perjudica obviamente a todo el segmento. Bueno, Ángel, te quería agradecer por esta entrevista. Esperemos que no sea la última y vamos a seguir informando a la sociedad sobre el tema de alquileres. Y bueno, voy a dejar por ahí algunas consultas también para el que quiera hacer alguna pregunta. Vamos a que se dirija a la producción y vamos a hacer todas las preguntas pertinentes. ¿Vos querés dejar algún contacto o algo para alguien que quiera hacer una pregunta? ¿Alguna web o algo? Creo que en Facebook es donde más uno se puede comunicar. Sí. Ángel Leonardo Duré López, que es mi Facebook personal. Perfecto. Y mi página es durelopez.com. Bueno, Ángel, muchas gracias por tu tiempo y vamos a seguir en contacto para... Quedo a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias, Ángel. Un abrazo. Chao.
Abrazo. Dale. Bueno, muy interesante, Javier, la charla que tuviste con Ángel, ¿no? Muy interesante, muchos datos. ¿Qué te gustaría rescatar o repasar para la audiencia, para los inquilinos y las personas que tienen alquileres en este programa? Bueno, le aconsejo a todos los inquilinos y tanto propietarios e inquilinos que se asesoren antes de redactar un contrato, que busquen un corredor inmobiliario de confianza para generar un buen negocio y un acuerdo que sea beneficioso para ambas partes. Bien, asesorarse. Asesorarse de sobre todo el tema de las cláusulas, poner las cláusulas con un contenido simple, concreto, y bueno, porque se van a hacer el uso y goce de una cosa que se genere el contrato y la redacción de un contrato de una manera práctica, simple y transparente. ¿Ocurre, Javier, para concluir me gustaría preguntarte esto, ¿ocurre esto de que vamos a hacer, por ejemplo, un alquiler, me gustó el departamento, me gustó la casa, y como me gustó tanto, yo inquilino, no me pongo a leer eso, no, ya está. Y la información que, por ejemplo, recibo yo es de forma, es una cuestión formal nada más firmar el contrato, y yo inquilino cometo el error, decís vos, de firmar el acuerdo porque me gustó la casa, el departamento, sin leer las cláusulas de ese contrato. ¿Es un error? Así es, por eso es importante, sobre todo la figura del corredor público, martillero y corredor público, porque él certifica el contenido del contrato. Ah, interesante. O sea, al certificar el contenido del contrato, que no es lo mismo certificar firmas. Ajá. Es un dato que muchas veces la gente se confunde. Certificación de firma de un escribano no es lo mismo certificación de contenido del contrato. Ah, muy Hubo bueno, muy muchos interesante. casos reales de la gente confunde, entonces firma, bueno, ya está la certificación de firma del escribano, está todo ok. No. La porque firma está certificada, pero el contenido de el lo que está en contenido ese del contrato documento, es otra cosa. que puede ser un contrato, puede ser cualquier otro tipo de documento. Por eso es importante remarcar esa diferencia. No es lo mismo certificación de contrato que certificación de firmas. Entonces, por eso el corredor inmobiliario, el martillero y corredor, te certifica el contenido del contrato y te da certeza a la hora de firmar. Muy interesante. Bueno, hemos llegado al final de la nueva edición. Hoy tema alquileres. Si yo me quedo con algo de todo lo que dijiste, es antes de firmar un contrato, no solamente asegurémonos de que las firmas estén certificadas, sino que el contenido de esos contratos de alquiler también estén certificados. Y en este caso, puedo consultar con Javier Ortedo Canto, con tu equipo, para saber si lo que estoy por firmar me respalda o me pone en riesgo mi economía, mi proyección financiera a futuro, lo que sea. Así es. Y no hace falta certificación de firma, no hace falta si tenés la certificación de contenido de contrato con firma y sello en corredor. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado al final. Nos encontramos en una próxima edición de Informe Inmobiliario en Televisión. Informe Inmobiliario TV.